Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí un sábado de mañana. A uno le da un poco de cosa que la gente viene especialmente, digamos, para una actividad, y bueno, pero es una opción, es una elección, y espero que esta elección sea buena. La idea es tratar de compartir con ustedes algunas ideas vinculadas a la relación con nuestros hijos. Y esto está dentro de un programa que se llama Programa de Psicoeducación, que corresponde a una institución privada a la que yo pertenezco, que se llama Centro Clínico del Sur. El Centro Clínico del Sur es una institución de atención en salud mental. Y allí atendemos desde niños hasta adolescentes mayores. Tenemos un departamento de niños y adolescentes que yo dirijo y que, además de atención clínica, desarrollamos esta actividad que se llama psicoeducar. Psicoeducar es tratar de traducir conceptos que, desde el punto de vista psicológico, pueden ser complejos, para que, al ser entendibles, se puedan aplicar. O sea, la idea es bajar a tierra conceptos que a veces son muy interesantes desde el punto de vista teórico, pero no pasan a ser importantes porque la gente no sabe qué aplicación tiene eso, o no sabe que lo está aplicando cuando está generando actividades de vínculo con el otro, actividades educativas. Esa es la idea. ¿Cuáles son las personas que necesitan estas herramientas para educar? Bueno, aquellos que nosotros llamamos agentes de salud mental. Y este es el primer concepto que yo quiero transmitirles. ¿Qué es un agente de salud mental? Es cualquier persona que en contacto con otra haya logrado impactar en su desarrollo emocional. La idea básicamente es así. Nosotros nacemos con una impronta, venimos hechos de una determinada manera, y eso tiene que ver con la carga genética que traemos. Una vez que estamos en el mundo, somos impactados por el medio. Y el medio está formado por los aspectos físicos y por los vínculos humanos. Son esos vínculos humanos los que nos van a ir esculpiendo. Y los vínculos que nosotros establecemos pueden generar impacto en nosotros, o sea, pueden actuar como escultores o no. El agente de salud mental es todo aquel que haya logrado impactar en algo en nosotros. No se necesita ningún título, digamos, para esto. Yo tengo un colega que dice que su agente de salud mental, uno de ellos, todos tenemos muchos a lo largo de nuestra vida, la idea es hacer una especie de lista de todas las personas que hemos conocido y decir cuáles me influyeron en algo. Y bueno, este colega me dice que su agente de salud mental, uno de los que pone primeros en la lista, es don Antonio. Don Antonio es, o era, el capataz de la estancia donde él se crió, y era analfabeto. Y gran parte de sus posturas éticas, de acuerdo a él, tienen que ver con lo que vivió con don Antonio. Y seguramente don Antonio en su vida nunca se planteó ser agente de salud mental de nadie. Sin embargo, impactó en su desarrollo emocional. Este colega estuvo de niño y adolescente 10 años en terapia. Y él no reconoce a su terapeuta como agente de salud mental. Pobre el terapeuta si se entera, y pobre él por la plata que gastó, digamos, ¿no? Pero el hecho es que uno puede tener intenciones de ser agente de salud mental. Se supone que yo trabajo de eso, nosotros aquí trabajamos de eso, pero realmente nos transformamos en agentes de salud mental si logramos impactar. Entonces, si ustedes hacen una especie de lista de agentes de salud mental de su vida, nadie se les va a preguntar, pero traten de ver a ver quién ha logrado impactar en ustedes, seguramente aparezcan los padres de ustedes allí. Si ustedes agregan a esa lista otras personas con lazos afectivos, si tienen hermanos, posiblemente sus hermanos actuaran como agentes de salud mental. Esto quiere decir, yo no hubiera sido el mismo si no hubiera tenido a mis hermanos. A veces algún vecino, en la actividad que ustedes hacen, uno dice, ¿por qué fue? Recién un compañero me pedía algo vinculado a la orientación vocacional. Cuando ustedes dicen, ¿por qué yo me dediqué a determinada tarea, especialmente si es vocacional?
de repente fue porque tenían un vecino al lado que hacía eso y que lo vieron 3 veces en su vida, pero ustedes dijeron, a mí me gustaría hacer lo que hace él. Ese es un agente de salud mental. Yo pongo a veces mis ejemplos, pero solo para, digamos, para ser un poco más ilustrativo. Mi profesor de historia en el liceo es un agente de salud muy importante para mí, entre otras cosas porque gracias a él yo terminé haciendo medicina, después dedicándome a esto que me dedico. Y entonces yo digo, le debo en parte, cosas que me pasaron muy importantes. Pero también le debo una gastritis a otro profesor. También él es un agente de salud mental. Esto es, el agente de salud mental es aquel que logra impactar en nosotros, para bien o para mal. Es un escultor que puede hacernos daño también. La idea es desarrollar cursos de este tipo, acercamiento a quienes nos quieran escuchar, para lograr generar la posibilidad mayor de ser agentes de salud mental positivos. Cuando decíamos esto de la lista, si ustedes sacan todos los lazos afectivos profundos, tal vez aparezca una maestra o un profesor en la vida de ustedes, que algo influyó, por lo menos se acuerdan, me acuerdo como decía mi maestra de cuarto, que cuando uno, esa es un agente de salud mental. Les cuento esto ¿por qué? Porque nuestro programa en realidad comenzó apostando exclusivamente a los educadores formales, a las maestras y a los profesores. Se llama el docente como agente de salud mental y fue después de esa experiencia que nosotros nos animamos a hablarle a los padres, que son sin duda agentes de salud mental de primer orden. ¿Por qué no hicimos de entrada esta apuesta a los padres? Porque es mucho más difícil hablarle a los hijos de uno que a los alumnos de uno. Acá ustedes, son una cierta cantidad. A veces yo tengo reuniones, donde son de repente 10 veces más de los que somos ahora. Y yo acá podría enterarme qué cantidad de hijos tienen, en fin, qué edades tienen, ¿no? Alguna situación problemática, etcétera. La idea es justamente no hacerlo, porque lo que vamos a hacer es dar información que es general para cualquier persona que quiera educar a otro y que tenga posibilidades de ser agente de salud mental. ¿Y cuándo uno tiene mayor posibilidad de ser agente de salud mental? Cuando está en contacto natural y diario con personas en desarrollo, esto es, con niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque el psiquismo es de plasticina, y uno tiene mayor facilidad para modelar ese psiquismo cuando más chicos son las personas que están que van a ser educadas, ¿verdad? Eso implica una responsabilidad también. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo me acerco a los padres, lo primero que digo es, yo soy papá también y tengo mis líos como papá, ¿verdad? Y eso es muy importante. Pero al mismo tiempo me he dedicado a el vínculo padres-hijos, ¿verdad? Y la idea es darles información con base científica para ver si esto ayuda en algo para ser los mejores agentes de salud mental posible. Esa es la idea. No es para decirles a ustedes cómo tienen que hacer en su casa para ser buenos padres. No me pondría a mí de ejemplo, digamos así. Y no creo que nadie. Porque cada uno en su casa, tiene su mundo, como siempre decimos. Y pero teniendo ciertos datos, uno puede tomar mejores decisiones a la hora de actuar. Y de eso se trata esta historia. ¿Cómo lo vamos a hacer en el día de hoy? En 2 partes. Una primera parte totalmente teórica, que son las bases para poder hablar un idioma en común, y luego en función de eso trabajar en ciertos aspectos de la comunicación con nuestros hijos. De eso se trata. Para poder empezar con este módulo que se llama Algunas claves para entender un poco más a nuestros hijos, que entra dentro del curso Padres e hijos, un viaje de regreso a casa, les voy a contar una historia vinculada a vínculos padres-hijos, que tiene que ver con unos muchachos, unos jóvenes, 23, 24 años, que habían formado un grupo, eran 6 parejas, que salían juntos, eran amigos desde chicos, y ellos venían de un medio socioeconómico cultural medio y medio alto, todos eran universitarios,
Y eran universitarios en parte porque, según ellos, sus padres se habían obsesionado con el tema de la universidad. Esa es la crítica que le hacían, ¿verdad? Como son hijos, critican a sus padres. ¿Ah? Como siempre decimos, ¿hasta cuándo? Hasta que sus hijos critiquen a ellos y vengan a sus abuelos, digamos así. Entonces, nuestros hijos nos van a criticar hasta que sus hijos critiquen a ellos y ellos nos van a decir, tenías razón papá, tenías razón mamá, ¿verdad? Hay que esperar. Eso es, la venganza será terrible, digamos así. ¿La idea cuál es? La idea es que estos muchachos, la crítica que hacían es, nos estuvieron... el mensaje mayor que recibimos es qué carrera vas a seguir. Y nunca nos dijeron qué vas a hacer cuando seas padre, cuando seas mamá. No nos dieron herramientas para eso. De repente tengo herramientas para poder ejercer la ingeniería, pero no para ser papá y mamá. Y entonces nos tenemos que formar para eso. Esa es la idea que tenían estos muchachos. Decidieron entonces hacer una especie de seminario interno para poder formarse como padres. Queda claro que no tenían ni la más pálida idea de lo que tener un hijo, ¿verdad? Y como eran universitarios, pensaban que la solución estaba en internet, o en los libros, o lo que sea, ¿verdad? La cosa es que decidieron entonces, entre otras estrategias, hacer una especie de seminario interno, y se fueron a una casita, a un balneario que tenía uno de ellos, a reunirse allí 3 días, pidieron licencia en sus trabajos, etcétera, para poder tener la mayor cantidad de información de cómo ser buenos padres. Una fría noche de invierno, se fueron para allí, se reunieron, llovía mucho afuera, al poco tiempo se escucha un golpe en la puerta, abren la puerta y aparece un viejito está todo mojado, con una mochila. Dice que es un caminante, que se perdió y que pide para pasar allí para secarse. Bueno, la cosa es que entra, le dice que se sienten por allí, que no lo pueden atender mucho porque están enfrascados en una discusión muy importante. Y bueno, a eso de las 2 horas, el viejito ve que ya paró la lluvia, decide continuar su camino. Pero antes le pide un poquito de atención. Entonces abre su mochila y saca de allí un sobre alargado, con tiritas de papel que dicen nombre y fecha, y le entrega una a cada uno. Y le pide que conteste allí, en menos de 10 segundos, la respuesta a una pregunta que le van a hacer, que él le va a hacer a ellos. La pregunta que le hace el viejito a estos jóvenes, yo se las voy a hacer a ustedes, y hagan de cuenta que son ustedes los que van a tener que contestar allí. Pero tienen menos de 10 segundos para escribir. Nadie se las va a preguntar, o sea que puedan remeter, y no la digan en voz alta, la respuesta. La pregunta que le hace el viejito es, supónganse que yo tengo acá una varita mágica que puedo hacer que un deseo para sus hijos se cumpla. ¿Qué pedirían? Pero tienen que hacerlo en menos de 10 segundos porque si no, no se va a cumplir. Y entonces los muchachos se pusieron a escribir rápidamente y entregaron. Habían puesto algo parecido a que sea feliz. Algo vinculado a eso, que le vaya muy bien en la vida. El viejito entonces abrió de nuevo la mochila y sacó otro sobre, pero este sobre era mucho más viejo y los papelitos tenían ese color ocre que agarra el papel cuando pasa el tiempo. Y empezó a repartir, como nos repartían nosotros los escritos, ¿se acuerdan en el liceo? Con nombre. Entonces leyeron y decía que sea feliz, quiero que mi hijo sea feliz. Y estaba firmado hacía 30 años por los padres de ellos. O sea que los padres también se habían reunido para ser los mejores padres y lo que habían recibido era la crítica de sus hijos. No era una crítica feroz, era simplemente, bueno, algunas objeciones que tenían respecto a su educación. Esto es lo que nos va a pasar con nuestros hijos. Si nosotros pretendemos que ellos estén totalmente de acuerdo en la educación que les damos y que hagan una especie de alabanza, hay algún tema ahí vincular que no es bueno. Para poder hacerse independientes necesitan, entre otras cosas, separarse de algo que no les gusta. Entonces eso es común, digamos, a los chiquilines y uno tiene que esperar esa crítica y poder soportarla y tal vez tener la suficiente autocrítica para poder decir, pero esto que me dice en parte tiene razón, ¿verdad? No quiere decir que porque me lo diga no tiene razón, ¿no? O al revés, me culpabilizo tremendamente por lo que me dice mi hijo. Bueno, el punto es que una vez hecho esto,
lo que demostró el viejito es que los padres normales queremos lo mejor para nuestros hijos. Y la mayor parte de las